¿cómo fue tu camino en el dropshipping? Es decir, desde que empezaste, desde que hiciste tus primeros piquitos y demás, hasta empezar a trabajar con stock, ¿cómo fue esa transición también? Pues fue sobre todo por la pandemia, es decir, al final en la Vale. pandemia vimos como los tiempos de envío, yo creo que ha sido el cambio de todo el mundo. La pandemia detectamos que los procesos de envío eran larguísimos, tardabas la vida en que llegasen a los clientes los pedidos, te hacían reclamaciones y tal, porque antes en el dropshipping, pues decías, bueno, vale, estoy habituado a que el pedido tarde en llegar 10 días, una cosa así, que para el cliente es mala experiencia, pero al final era algo asumible, era un tiempo que se podía más o menos gestionar o asumir para el cliente. Pero cuando ya en la pandemia eran no 10 días, sino 30 días, ahí ya se descontroló todo completamente. Y hubo mucha gente que vendió muchísimo dinero en pandemia, yo vendí muchísimo dinero, pero sobre todo en pandemia el reto no era vender, era gestionar todo ese problema. Que no tuvieras incidencias, que no tuvieras reclamaciones de PayPal, bloqueos de Stripe, holdeos de dinero. Ese era el verdadero problema que tenías en pandemia. Y ahí fue cuando dije, nada, hay que importar stock. Además, yo ya llevaba tiempo dándole vueltas y justo Vale. David también empezó a importar. Es decir, yo con David llevo mucho tiempo, es decir, hubo un evento que fue cuando le conocí, es decir, yo le conocía de YouTube y tal, pero sin más, pero luego hubo un evento que estábamos en Barcelona, que era el eStack de Barcelona, que son los mismos eventos que hacían los Affiliate World, Congress y todo esto. Fue en 2018, 19 creo, fue ahí cuando le conocí, que éramos yo, él y dos españoles más, el resto eran todos guiris. Era una entrada que valía 1.000 euros al evento y era raro que alguien estuviese, pues eso, que pagase 1.000 euros como para amortizar. Ahí fue cuando le conocí y la verdad es que nos hemos llevado muy bien, hasta luego posteriormente emprender varios proyectos que tenemos juntos y tal. Pero fue ahí cuando me dijo, oye Jorge, estoy importando X producto en stock, ¿te quieres traer algunas unidades también? Que voy a hacer una importación. Venga, va, pues vamos a pedir tal. Y empezamos a pedir, empezamos a vender contra reembolso y la verdad es que empezó a funcionar súper bien. Era una bestialidad. Sobre todo también empezamos a vender en contra reembolso por el hecho de que si tú te fijas en Europa del Este, hay grandes players, grandes competidores, como puede ser Vigoshop y está Sí. también Aeroshop y todos estos, que venden muchísimo, venden muchísimo. Es casi todo focalizado en Europa del Este y todos iban contra reembolso y tenían la hostia de anuncio, les duraba muchísimo tiempo el anuncio, vendían muchísimo. Y dije, venga, vale, pues vamos a probar esto. Y ahí empezó, la verdad es que fue increíble. El tema del contrarreembolso ha sido increíble porque los CPAs que llevábamos en un dropshipping, acostumbrado a un dropshipping que ibas con CPAs de 10 euros, 9 euros, una cosa así, en contrarreembolso ibas al principio, cuando no había nadie haciendo contrarreembolso, a lo mejor ibas con CPA de 1 euro. 1 euro, 2 euros de CPA. Entonces era todo beneficio, Mm. prácticamente. Vendías un Ya. producto que costaba 2 euros, con más CPA de 2 euros, pues lo vendías por 29 euros. Y hasta aunque pagases IVA, sí, pero ¿qué pagas? 6 euros de IVA y el resto es todo beneficio. Sí, tío. Además que yo me acuerdo que los dos ibais muy de la mano y demás, pero fuisteis de los primeros y ahora parece que el contrarreembolso es el nuevo dropshipping. Es decir, hay muchísima gente haciéndolo y se ha ensuciado un poquito ya el mercado, los productos muy similares, no sé qué, no sé cuántos. Pero, hostia, yo me acuerdo que fuisteis como los pioneros, o por lo menos de los que yo conocí, o conocía y tal, en hacer contrarreembolso. Y la verdad que no es nada nuevo, porque de toda la vida de Dios se ha hecho contrarreembolso en la teletienda y todo esto, pero nadie lo estaba haciendo en Facebook Ads, o muy poca gente, era como desconocido. Muy poca gente lo estaba haciendo. Sobre todo es eso, en Europa del Este sí que había players grandes que ahora facturan 20 millones de euros al año y tal, que siguen haciéndolo, pero aquí no era tan visto, la verdad. Y al final, es decir, sí que dices que se ha masificado y tal, pero no te creas. Es decir, yo sigo vendiendo actualmente contra reembolso en España. No vendo las barbaridades que vendía antes, antiguamente vendía muchísimo. Ahora a lo mejor vendo pues 2.500, 3.000 euros al día entre España y Portugal y eso. Pero sí, es decir, sigue siendo rentable. Solamente tienes que diferenciarte un poco, saber qué productos elegir bien, qué creativos, testear un poco y ya está. Vamos.